Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio de disertación en tópicos relacionados con la psicología forense. Mi nombre es Perla Razo y hoy quiero platicar con ustedes de algo que me parece muy importante y que es una discusión interminable que tengo con los psiquiatras. Es aquí de pleito con ellos. Y quiero hablarles de lo que pasa más allá de las categorías diagnósticas. Específicamente quiero platicar con ustedes del trastorno de estrés postraumático. En general, de este padecimiento quiero hablarles, pero analizarlo más allá de una categoría diagnóstica y de una clasificación con un código. Tenemos nosotros en la práctica de la salud mental dos manuales, la CIE en su versión 11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades que emite la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y en este libro vienen todas las enfermedades del mundo, no solo las mentales, ¿ok? Todas las enfermedades que existen vienen ahí. Y en un capítulo vienen las enfermedades mentales. La CIE 11 hizo grandes cambios respecto a la salud mental y a diversos trastornos que los platicaremos en otras cápsulas, pero específicamente en el trastorno de estrés postraumático generó cambios en una parte muy importante, que es el reconocimiento del trastorno de estrés postraumático complejo, es decir, el que es resultado de un trauma de naturaleza compleja y no aguda. Y por otro lado tenemos el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales en su versión 5, texto revisado, que lo emite la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría. Esta no nos contempla a México ni a ningún país de Latinoamérica o de Europa, de Asia, para su estudio, solo a Estados Unidos y Canadá. Y ellos también hacen este reconocimiento del trastorno de estrés postraumático complejo. Y bueno, estas son categorías diagnósticas. Si tú presentas síntomas y cumples los criterios, un psiquiatra te va a dar tu diagnóstico, te va a dar tu clasificación, ya sea bajo la CIE o bajo el DSM, y vas a tener un diagnóstico y una etiqueta en donde dice que tienes este padecimiento. ¿Cuáles son los síntomas comunes o criterios diagnósticos? Uno, haber vivido una experiencia traumática que tenga al menos 2 meses de recurrencia en los síntomas, flashbacks, reexperimentaciones, alteraciones cognitivas, funcionales, puede haber reconocimiento de elementos disociativos, etc. Con esto tú tienes esta clasificación. Y entonces yo les decía a los psiquiatras en una plática que teníamos respecto al TEP, ok, está padrísimo tener la clasificación y el diagnóstico y luego, bueno, pues viene el tratamiento, vamos a dar medicación, etc. Y yo les decía, ok, sí, pero ¿qué pasa más allá de estas categorías diagnósticas? ¿Qué pasa cuando la víctima sale de ese consultorio de psiquiatría con un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático y regresa a su casa? ¿Qué sucede con la familia? ¿Qué sucede con la pareja? ¿Qué sucede con la propia víctima? ¿Qué pasa con este entendimiento que hay del trastorno de estrés postraumático? Porque el TEP es un padecimiento que tiene un gran impacto en el funcionamiento global por el aspecto ansioso, que si bien ya no está dentro de los trastornos de ansiedad, sino está en los trastornos relacionados con el trauma, ya lo movieron, sigue teniendo una base ansiosa, ¿no? La reexperimentación, los flashbacks, la hipervigilancia son reacciones fisiológicas, son reacciones corporales en donde la persona vive en un estado de alerta constante. Es como si todo el tiempo le estuviera saliendo ese perro cuando vas pasando en la calle y sale y te ladra y te espantas y sientes cómo tu cuerpo reacciona. La persona con TEP vive así todo el tiempo. Tiene esta sensación de hipervigilancia, de angustia, de miedo constante todo el tiempo. Entonces, vive así, vive de esta manera. Es importante tener esta clasificación, por supuesto, pero creo que es más importante reconocer el ambiente social y el impacto sociocultural que va a tener el TEP en las víctimas. No solo basta con decirle al juez, sí tiene diagnóstico de estrés postraumático, sino explicarle cómo este diagnóstico va a afectar su vida, cómo este diagnóstico le va a generar malestares reiterados y crónicos.
cómo estas formas de comunicación, cómo estas formas de interactuar ahora con los otros les va a afectar. ¿Cómo vive una persona con TEP? ¿Cómo va a tener estas crisis? ¿Cómo van a ser estos flashbacks? Imaginemos que yo estoy en una comida con amigos y de repente escucho un sonido que me hace recordar un sonido que está en el recuerdo de mi agresión sexual y entonces puedo tener una crisis. ¿Cómo va a reaccionar el entorno? Eso también hay que explicarlo a los jueces. Hay que explicarles que la magnitud del impacto que tiene el TEP no se queda solo en el diagnóstico, no se queda solo en esta categoría diagnóstica, sino que va más allá, que las víctimas tienen que ser reparadas en sus proyectos de vida, que el TEP modifica por completo el proyecto de vida. Ya no voy a poder responder de la misma manera, porque a lo mejor ahora, en lugar de correr como una reacción adaptativa a la amenaza, ahora me voy a paralizar, voy a tener miedo, no voy a poder reaccionar, voy a generalizar elementos traumáticos, voy a tener estos pensamientos recurrentes y reiterativos que no me van a permitir hacer mis actividades. Y a veces se nos olvidan. Y creo que si bien los psiquiatras hacen un trabajo maravilloso en estos diagnósticos, también debemos, todos los expertos en salud mental, homologar la necesidad de cambiar esta perspectiva tan clínica en las evaluaciones, sobre todo en las forenses, y entender que más allá del diagnóstico hay que enseñarle a la persona a resignificar el diagnóstico, a darle un sentido al diagnóstico y sobre todo a funcionar, que las personas que tienen TEP, dentro de los tratamientos psicológicos y terapéuticos esté la psicoeducación, ¿no? Que yo nunca he visto un dictamen en donde se cuantifique la psicoeducación para la familia, porque la familia debe saber cómo tratar a una persona con TEP, qué puede esperar de esta persona con trastorno de estrés postraumático, qué pasa si tiene una crisis, qué sucede si se paraliza, si empieza a tener reacciones fóbicas, por ejemplo. Debo saber cómo voy a actuar. Y nunca he visto que existan estas cuantificaciones. No he visto que se cuantifique la red de apoyo, que se le dé psicoeducación, que en el proyecto de vida se tenga estipulado que a lo mejor va a perder trabajos, que habrá trabajos a los que no pueda ir, que el medicamento psiquiátrico cuesta y que lo va a necesitar, consultas de seguimiento, atención terapéutica para resignificar el trauma, pero al mismo tiempo para aprender a vivir con TEP, la psicoeducación para la familia, para la pareja, enseñarle a maternar a una mujer posterior al TEP, porque eso también es otro tema. ¿Qué pasa si soy madre, no tenía TEP, pasa el evento traumático, me diagnostican y ahora cómo mi maternidad se va a ver afectada en función de eso? Todos estos elementos los tengo que considerar en mi análisis, en mi cuantificación del daño y no quedarme solo con esta mirada categórica de la clasificación. No solo quedarme con esta idea de, ya dije que tiene TEP y entonces que la manden a un año de terapia y ya. No, hay que ver más allá, hay que entender cómo va a funcionar esta persona, cómo la vamos a ayudar a funcionar con este diagnóstico. Acuérdense que ahora la salud mental tiene que ver con cómo funcionamos con nuestros padecimientos, no tanto la cura. No hay que quitarnos ya estas ideas muy médicas de enfermedad igual a cura, salud igual a no tener enfermedad. No, entender que la salud mental implica también tener una enfermedad, tener algún padecimiento psíquico, pero funcionar con él. Aprender a tener una vida funcional. Y creo que esto es muy importante porque es lo que nos va a permitir poder categorizar que el daño al proyecto de vida no solo es individual, sino que implica nuestro contexto, nuestra colectividad, el entorno, que a lo mejor ahora ya no puedo ser la mamá encargada de las juntas. ¿Por qué? Porque mi TEP no me lo permite y eso afectó mi funcionamiento, mi plan de vida, mi proyecto de vida con mi hijo, que a lo mejor ahora ya no tolero tanto que mi hijo esté gritando y tirando cosas porque me altera y me viene este flashback del recuerdo y entro en crisis. Y entonces grito, y entonces prohíbo, y entonces regaño. Eso son alteraciones al proyecto de vida que están relacionados con el TEP. Yo creo que para que nosotros podamos hacer estas clasificaciones muy claras y específicas, es necesario y sumamente importante poder quitar la idea individual
de los diagnósticos, no solo casarnos con el diagnóstico, sino llevarlo a un ambiente psicosocial. Creo que el trastorno de estrés postraumático ha cambiado mucho en las clasificaciones, desde salir de los trastornos ansiosos y ser trasladado a los trastornos relacionados con trauma. Me parece que es un gran cambio, pero que además de eso sí debemos agarrar nuestra CIE, analizar el contexto y la funcionalidad que necesita tener esta persona y eso trasladarlo al ambiente jurídico y llevar este contexto de funcionalidad al ambiente jurídico. No solo se trata de curar el TEP o de darle terapia, sino se trata de hacer funcionar a una persona en todas sus áreas de desarrollo, en todo su funcionamiento global en relación a este diagnóstico. Y eso es lo que debemos saber, debemos entender para las reparaciones integrales del daño y las reparaciones al proyecto de vida, que no solo se trata de terapia, sino se trata de que la persona regrese lo más posible, porque eso no va a pasar, a su status quo anterior al hecho. Entonces, si hay un diagnóstico que va a quedarse ahí, es importante que le enseñemos a funcionar lo mejor posible como si no lo tuviera. Entonces, eso es parte de la reparación integral del daño, eso es parte de todo este proceso que debemos tener y que debemos trabajar en nuestras evaluaciones para las víctimas y su reparación integral del daño. Les agradezco muchísimo por estar acá en esta nueva cápsula. Les recuerdo mi nombre, Perla Razo, perito en psicología, siempre trabajando con una perspectiva de género, derechos humanos e infancia.